Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos que están sintonizándonos allá a través de las redes sociales, a todos aquellos que están reunidos acá por fe, como dice la palabra, estamos aquí listos para dar inicio a un nuevo mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, compartirlo. Yo le doy gracias a Dios porque Dios es bueno. Dios siempre nos habla. Hoy, este día, 14 de abril, vamos a dar inicio a este mensaje para que todos aquellos hermanos que están esperándolo allá se gocen, lo reciban, que les sea de grande bendición. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y así sea Dios quien hable y no el hombre. Padre bendito, Jehová Dios, Señor nuestro, una vez más me pongo en tus manos, Señor, y me dirijo hasta tu trono de la gracia para pedirte, Señor, que en este momento que me dispongo a compartir tu palabra, que seas tú, Señor, quien hables a través de mis labios, Padre, y que lleves esa palabra a lo más recóndito de toda la tierra para que puedan escuchar tu mensaje, Señor. Padre, yo me deposito en tus manos y te pido por todos aquellos que estarán viendo este video allá en las redes sociales, que tú también hables a sus corazones, Padre, y que aquellos que aún no te conocen lleguen a conocerte para que se arrepientan. Toque sus corazones y tú los salves, Señor. Padre, me pongo en tus manos y haz tu voluntad, Señor. Hoy, este día 14 de abril, un día tan hermoso que me has permitido llegar, Señor. Me pongo en tus manos, Padre, y haz tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre santo y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de este mensaje que Dios me ha dado para compartirlo aquí con todos ustedes, y ustedes que me están mirando allá en las redes sociales, Dios ha puesto el nombre a este mensaje, se llama La fe que nunca nos falla en cualquier adversidad. La fe que nunca nos falla en cualquier adversidad. Ese es el título del mensaje. Y vamos a ver ahí en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 7, de ahí viene el mensaje. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto era una iglesia muy carnal, no había mucha espiritualidad, a pesar de que tenían muchos dones, muchos talentos, pero vivían muy carnalmente. Y Pablo les dice cómo es que uno debe vivir. Empieza, no vamos a leerlo todo, simplemente para aquellos que quieran seguir este punto. Empieza en 2 de Corintios capítulo 4, versos del 7, y sigue hasta el capítulo 5 y termina en el verso 10. El tema es viviendo por la fe. Pero no vamos a leer todo, solamente les comento esto para que allá en casa puedan leerlo y se empapen más de la palabra y sepan a qué se está refiriendo este mensaje que Dios tiene para ustedes. En el versículo 7, Pablo les dice: porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Cuando Dios les dio la ley a su pueblo por medio de Moisés, Dios les dio esa ley para que ellos pudieran vivir en una forma pura, en una forma sabia. Pero no se sometieron a la palabra. Y de ahí fue que Dios, al mirar esa actitud de ese pueblo, como dice, todo el día estuve extendiendo mi mano a un pueblo rebelde. Dios cambia esa ley que se le dio a Moisés
Y viene Jesús a hacer un nuevo pacto. Y ese pacto ya no es por la ley, sino por la fe. La ley era: haz esto y vivirás. La fe es: cree esto y te será hecho. Entonces, en el tiempo de la gracia, en la dispensación de la gracia en la cual vivimos, o sea, la era cristiana, nosotros, nuestro diario vivir debe de ser por fe. Pero esa fe que necesitamos para vivir aquí, Dios mismo es el que nos la da. Allá en la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, verso 17, dice la palabra de Dios: así pues que la fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es cuando Dios nos empieza a dar esa fe. Pero nos la empieza a dar no por oírla nada más, como oír cualquier otra cosa, no, sino oírla, entenderla y obedecerla. Cuando la oímos, la entendemos y la obedecemos, es cuando la fe se perfecciona en nosotros. ¿Y qué es fe? De acuerdo al escritor a los Hebreos, dice que es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Eso es fe. Y en este tiempo nosotros debemos de vivir por fe. En aquel tiempo también era por fe. Era la ley, pero era por fe. O sea, ¿qué es fe? Sinónimo de creer. Aquellos tenían la ley, la sabían la ley, pero no le creían. A pesar de que vieron tantos milagros, no le creían. Constantemente se rebelaban. Por eso es que Dios, al pueblo que sacó de Egipto, de la esclavitud, de 20 años para arriba, por tanto renegar en el desierto, allá perecieron y no entraron a la tierra prometida. Entonces ahora sigue siendo por fe. Sigue siendo por fe. Y por eso viene este mensaje: la fe que nunca nos falla en cualquier adversidad. Nunca nos falla. Vamos a ver cuál es esa fe. Vamos a ver 5 personajes. Vamos a ver 5 personajes que nos enseñan a nosotros en este tiempo. Que nos enseñan cómo sí se puede vivir por fe. Yo aprendí a vivir por fe allá desde el año 2002, cuando tuve que regresar de México, después de haber llegado a no tener ni para comprar tortillas, gastar todos mis ahorros de más de 20 años de vivir en Estados Unidos, en California. Allá fue cuando llegué hasta ese extremo, cuando tuve que regresar a California y le dije a Dios: ¿dónde están tus promesas? Y Dios me hizo ver: ¿dónde está tu fe? ¿Tú creíste? Tú no eras fiel a mí, eras fiel a tu religión. Hay personas que tienen fe a su religión, pero no tienen fe a Dios. No tienen fe en Dios. No es la fe que Dios te da cuando escuchas su palabra. Entonces, vamos a ver de 5 personajes cómo ellos son ejemplo para nosotros. Como les decía, yo desde aquel tiempo empecé a vivir por fe y empecé a caminar por fe y sigo por fe. Como les he mencionado anteriormente, yo ando predicando, soy pastor, soy evangelista, ando en muchos lugares y nunca ando yo
pidiéndoles, cobrándoles, pidiéndoles diezmos para que lo traigan a fuerzas. Sí les enseño lo que la palabra dice, pero no los forzo. La palabra de Dios es para exponerla, no para imponerla. Y la religión la impone. Entonces, Dios quiere que tú recibas la palabra, pero que la recibas de corazón, y la misma palabra va a hacer la obra, te va a hacer creer. Eso es fe. Yo empecé a caminar por fe y hasta la fecha así sigo, por fe. Vamos a ver el primer personaje. Lo vemos ahí con Daniel, un personaje. Vamos a leer en el libro de Daniel capítulo 6. En el libro de Daniel y es capítulo 6. Ahí vemos nuestro primer personaje, Daniel en el foso de los leones. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Los sátrapas tenían que darle cuenta a Daniel. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Ningún vicio, ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes en cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada.
Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesto sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz les sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Todo el capítulo 6 del libro de Daniel nos narra cómo le jugaron mal aquellos hijos del diablo a Daniel, porque le tenían envidia, porque Daniel tenía el espíritu de gracia del Señor, tenía sabiduría, estaba más por encima de los otros,
Y eso ellos no lo podían aceptar. Y hoy en día sigue siendo lo mismo. Cuando de verdad somos unos siervos de Dios, el mundo nos aborrece, el mundo nos desprecia, nos amenazan por decirles la verdad. Pero al Dios que sirvió Daniel es el mismo Dios que sirvo yo. Y no me importa que me amenacen, que me van a matar, que chaparro te estoy esperando y que hijos del diablo, el Señor los reprenda y juicio les va a traer, arrepiéntanse. El Dios de Daniel es el mismo Dios que yo sirvo. Ahí vemos el primer personaje, Daniel. El segundo personaje que vamos a ver se encuentra ahí mismo en el libro de Daniel, capítulo 3. Capítulo 3. Si ustedes se dieron cuenta, el rey Ciro, ¿qué hizo? Promulgó un edicto para que todos su reinado en las provincias tuvieran temor al Dios de Daniel, porque ese era el Dios verdadero. Cuando tú eres fiel a Dios, cuando le crees a Dios, le traes gloria a Dios. Y para eso estamos, para glorificar a Dios. Para eso fuiste creado, para eso fuiste comprado después. Ahora vamos a ver aquí la historia de tres personajes. No lo vamos a leer, es mucha lectura, pero se los voy a narrar. Aquellos que están mirándolo en las redes sociales, en los videos, es todo el capítulo 3 del libro de Daniel. Habla de tres personajes que eran amigos de Daniel. Se nombraban, el rey le puso por nombre, el rey Nabucodonosor. Era antes de ellos fueron el rey Darío, los medos y los persas fueron los que derrocaron al emperador Nabucodonosor, al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Entonces, cuando estaba aquí el rey de Babilonia, Daniel y sus tres amigos estaban juntos. Entonces, estos tres amigos, el rey Nabucodonosor les cambió de nombre. Cuando ustedes lean el capítulo 3, ahí van a darse cuenta. Y les puso de nombre Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego eran tan sabios que Dios, eran sabios porque Dios les daba la sabiduría, claro, porque lo honraban. Pero eran tan sabios que el rey los puso de gobernantes en las provincias. Y lo mismo, había otros personajes que como los odiaban, al igual que a Daniel, por lo mismo. Y le hicieron una trampa también, de igual forma. Y que la trampa que le hicieron a ellos era que le dijeron al rey que habían hecho una estatua, una imagen del rey Nabucodonosor, y que tenían que adorarla, esa estatua. Que cuando oyeran el son de la flauta, del tamboril, la zampoña y todo instrumento musical, que tenían que caer de rodillas a adorar a esa estatua. Entonces, ese era el edicto. Y cuando llegó a donde estaban ellos, en las provincias, cuando llegó esa estatua, cuando llegaron esos cantores y empezaron a cantar, se dieron cuenta que Sadrach, Mesach y Abednego no cayeron de rodillas para adorar a esa estatua. Porque ellos sabían, allá en Éxodo 20, ahí habla precisamente acerca de la idolatría. Ahí habla de los mandamientos y ahí habla donde dice que no debería de hacerse imagen ni ninguna semejanza. Ninguna imagen de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Y en la tierra pues estaba este rey Nabucodonosor, le hicieron su imagen y querían que lo adorara. Entonces, como no lo adoraron, luego ya le habían puesto esa trampa. Y fueron al rey y le dijeron lo mismo.
porque lo habían puesto a que hiciera ese edicto, que el que no adorara a su estatua, que lo iban a echar a un horno de fuego, vivos, a un horno de fuego. Y se los llevaron al rey. Entonces ya el rey sintió feo porque los quería, así como Darío quería a Daniel también. Nabucodonosor quería a ellos, pero vio que su ley, su edicto que había dado no podía ser violado por él mismo, y con dolor de su corazón tuvo que hacer que los aventaran al horno de fuego. Pero les dio la oportunidad. Les dijo que si estaban dispuestos, que cuando oyeran la flauta, el címbalo, la zampoña y todo, la cítara, dice, que cayeran a adorar a su estatua. Dice, porque si no lo hacen, les dijo el rey Nabucodonosor, porque si no lo hacen, sépanlo, que Dios podrá librarlos de mi mano. Y los tres, Sadrach, Mesach y Abednego, le dijeron que no lo iban a adorar. Dice, al Dios al que servimos puede librarnos de tu mano, oh rey. Y si no nos librase, ni aún así adoraremos tu estatua. Ellos tenían fe en Dios, que los podía librar. Y dicen, y si no nos librara, no es porque no pueda, sino porque no quiere. No adoraremos tu estatua. Eso agradó a Dios. Y dice la escritura que enfureció a Nabucodonosor cuando en su cara, delante de todos, le dijeron esas palabras. Dice la escritura que mandó calentar 7 veces más el horno. Y cuando ya estaba listo, dice que fueron personas y los agarraron para aventarlos. Abrieron la puerta y los aventaron. Dice la escritura que los mismos que los aventaron, cuando abrieron el horno, salió la flama y los quemó a los que estaban cargando para aventarlos. Y los aventaron, pero murieron quemados los que los aventaron. Y los aventaron y cerraron el horno. Y dice la escritura que después de eso, fue al paso de un tiempo, no dice cuánto tiempo exactamente, si fue en ese mismo día o al otro día, pero fue el rey a ver. Y dice que el horno, yo creo, tenía un cristal a prueba de fuego, no sé, porque dice la escritura que el rey llegó y los miró. Dice que miró 4 que andaban entre el fuego adentro del horno, y que les dijo a los que había mandado que lo aventaran, que no fueron 3 los que aventaron al horno. ¿Y cómo es que yo veo 4 paseándose en el fuego y uno semejante a hijo de los dioses? Y ahí dice la escritura que entonces el rey Nabucodonosor abrieron la puerta y les gritó: Sadrach, Mesach y Abednego y siervos del Dios Altísimo, salgan fuera. Y salieron los 3, y dice la escritura que ni tan siquiera olían a quemado sus cabellos, nada. Y ahí el rey glorificó a Dios y también hizo un edicto que todo aquel que pronunciare algo mal en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego iba a ser descuartizado vivo y su casa convertida en muladar. Ese era el edicto, para que tuvieran temor de hablar mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, porque verdaderamente este es el Dios vivo que escucha a sus siervos, que salva a sus siervos. Y ahí estos personajes, por su fe, glorificaron a Dios y nos dan una enseñanza a nosotros. Nos dan una enseñanza a nosotros. Ese fue los segundos personajes. Vamos a ver otro personaje. Lo vemos allá en Primera de Samuel, capítulo 17. Los que quieran leerlo, es todo el capítulo 17. Se los voy a narrar
ahí habla de la fe de David, cuando David mata a Goliat. Ustedes saben la historia, y si no, léanlo, todo el capítulo 17 de Primera de Samuel. Allí habla acerca de cómo David fue a visitar a sus hermanos que eran soldados del ejército de Israel y estaban en guerra contra los filisteos. David era un muchachillo que cuidaba las ovejas de su padre. Y dice la escritura que David llegó a su padre y su padre le dijo, porque andaba en el campo cuidándolas, pero él llegó a la casa de su padre y su padre le dijo que le llevara unos quesos, que llevara cosas, panes, a ver a sus hermanos, para que les diera noticias de cómo estaban. Y dice que David fue. Y ya cuando estaba allá, se dio cuenta que estaban en guerra. Y en aquel tiempo las guerras era que se paraban unos acá y otros acá y combatían en medio, en un valle, en un llano. Cuando David llega, se da cuenta de que este filisteo, Goliat, era un gigante, era un guerrero, pero grandísimo. Y iba y los insultaba a los soldados del ejército de Israel. Estaba el rey Saúl. Entonces todos le tenían miedo y decía que escogieran a uno y que peleara contra él, y que si lo vencían o lograban vencer, los filisteos iban a ser esclavos de Israel. Pero que si ellos, los filisteos, vencían a Israel, los israelitas iban a ser esclavos de los filisteos. Y así estuvo, dice que 40 días, y yendo y gritándoles. Y cuando David llegó, oyó cómo les gritaba y se enojó mucho. Y fue y buscó a los hermanos y les dijo, bueno, ¿por qué no pelean? Pues que no miran cómo están ofendiendo. Ándale, cállate, tú vete, tú viniste nomás por ver acá la pelea, nomás por ver la guerra, vete, cuida las ovejas allá, siempre menospreciándolo. Y él se apartó de ellos, porque el rey había mandado un memorándum, un anuncio ahí, que el que quisiera aceptar el reto, el rey le daba una hija por mujer, y aparte le daba bastante dinero, riquezas, le daba poder. Entonces David fue y le dijo al guardia, ¿sabes qué? Dile al rey que yo vengo por lo que él está ofreciendo. Y el guardia se le quedó viendo, pues un muchachillo, pero pues él no tenía que juzgarlo, él tenía que llevarlo. Y fue y le dijo al rey, y le dijo, hazlo pasar. Y ya cuando lo vio el rey, pues también le causó risa, flaquillo ahí, muchachillo. Pero dice la escritura que el rey vio su valentía. Él dice, cuando yo allá, cuidando las ovejas de tu siervo Isaí, así se nombraba su papá de David, dice, cuando venía el oso, yo le agarrar una de mis ovejas, yo lo agarraba y le jalaba las quijadas y yo lo mataba, fuera oso o fuera león. Dice, yo voy a ir a pelear y yo voy a matar a ese gigante. Y el rey David, el rey Saúl, no quería, porque era muchachillo, y aquel era un hombre ya viejo y de guerra y un gigante, todos les tenían miedo, hasta sus hermanos de David, todos. Entonces, pero vio la convicción de este muchacho, el rey Saúl vio la convicción, la fe que tenía. Dice, yo lo voy a matar, te voy a traer la cabeza. Entonces el rey dice, bueno, pues si tú quieres, está bien. Y le manda pedir su armamento, su espada del rey.
El rey Saúl era grande, alto, y David estaba muchacho, pues le quedaba muy grande el traje, pesado porque era de metal para la guerra. La espada, una espadota grande. Y dice que cuando se lo puso e intentó caminar, no podía, y le dijo: no, rey, yo con esto no puedo caminar. Dice: yo lo voy a matar. Y entonces ya le dijo que él con su honda lo iba a matar. Y así fue. Entonces dieron aviso al gigante aquel que ya había quien lo retara. Ya había quien iba a pelear contra él. Y aquel salía y haciendo polvadera, y sus personajes que salían anunciándolo para protegerlo ahí, y ya luego salía él haciendo escándalo para atemorizar. Y cuando ve a David a lo lejos, el personaje que iba a pelear contra él, se burló. Goliat se burló. Dice: esto es lo que va a pelear contra mí. Y cuando lo vio que no traía ni armas, traía su bastón, y dice que traía su honda y su morral, su bolsita aquí, que había agarrado en el arroyo 5 piedras. 5 piedras. ¿Y saben por qué 5 piedras? Porque el Goliat tenía 4 hermanos más. Y dice la escritura que agarró 5 piedras. Y le dijo el gigante, dice: ¿vienes a mí? Pues ¿qué soy, perro, para que vengas con palo y con piedras? Dice: te voy a despedazar y te voy a dar la carne a las fieras del campo, a las que se la traguen. Y le dice David: tú vienes a mí con tu espada, con tu lanza, con tu fuerza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios viviente al cual tú has ofendido. Y hoy yo te voy a cortar la cabeza, porque Dios te ha entregado en mi mano, y yo te voy a matar, y te voy a arrancar la cabeza, y tu cuerpo va a quedar despedazado para que se lo traguen las fieras. Y más se enfureció a Goliat. Y dice la escritura que Goliat se preparó, y agarra y se va en contra de David. Y David, allá a lo lejos, en lugar de correr, dice la escritura que corrió, pero corrió a encontrar al gigante. Y cuando corre, ya que iba a una distancia, dice que llevaba la honda lista. Y cuando ya lo tenía a distancia, le suelta la piedra, se la incrusta en la mera frente y cae muerto. Y cuando cae al suelo, dice la escritura que David corrió, le quitó la espada de su mano, y con la misma espada le cortó la cabeza, la agarra de las greñas y se la enseña al ejército israelita, donde estaban sus 3 hermanos. Y dice la escritura que entonces, cuando los filisteos vieron que su gladiador lo habían matado, empezaron a huir, porque ellos se tenían a él. Y empezaron a huir, y todos los soldados israelitas corrieron y los alcanzaron y les dieron muerte a muchos. Y ahí David agarró la cabeza, llegó al rey y le llevó la cabeza del gigante. Y allí David vio que este hombre era un hombre de fe. Por eso el título del mensaje: la fe que nunca nos falla en cualquier adversidad. Aquí vemos cómo a David no le falló, porque David tenía fe en su Dios, al igual que Daniel, al igual que Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora vamos a ver otro personaje que con su fe nos contagia, y que sea para motivarte a hacer cosas grandes por fe. Lo encontramos allá en Primera de Reyes, capítulo 18,
Vamos a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 20 al 40. Dice: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invoquen luego a ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un buey y prepárenlo ustedes primero, pues que son lo más, e invoquen el nombre de su Dios, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron al buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: griten en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, o hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajeaban con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenen 4 cántaros de agua, y derrámenlo sobre la leña. Derrámenlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: háganlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja.
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Aquí vemos otro gran siervo de Dios, Elías. A Elías, donde quiera tenía problemas porque lo odiaban por ser siervo de Dios. Al igual como hoy en este día, sigue siendo lo mismo. Te odian cuando tú eres de verdad un siervo de Dios. Pero cuando eres, y más te odian cuando eres un siervo, disque siervo de Dios falso. Te odian con más ganas porque nomás andas robándole a la gente. Aquí Elías era un gran siervo de Dios, y esos adoradores de Baal procuraban matarlo. Querían matarlo. Entonces, cuando llegó a ese lugar, dice que les dijo que nada más él quedaba y aquellos 450 adoradores de Baal querían matarlo. Y les dijo a todo el pueblo: ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Y ya les hizo el reto del buey, que lo mataran y todo, y sin poner fuego en la leña. Que el Dios que respondiera, ese iba a ser el Dios verdadero. Y si no respondía Jehová y respondía el otro, iban a matar a Elías. Pero sabes que Dios nunca te va a dejar. Y hasta la fecha, esto fue antes de Jesucristo. Pero ¿qué dice Jesucristo ya en este tiempo? Que a sus siervos les ha dado autoridad, les ha dado poder. Jesús dijo: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Quiere decir que como tú, siervo de Dios, lo que tú ates aquí, o sea, lo que tú digas que se haga aquí, allá lo van a aprobar y se va a hacer hecho. Y lo que tú no quieras que se haga aquí, allá lo van a aprobar y no va a ser hecho, porque tú no lo quieres. Ahora, no es para que te jactes, que digas: yo soy el que hago esto. No. Es porque el verdadero siervo de Dios, todas las cosas que hace, que quiere hacer, son siempre para glorificar a Dios. Ya miramos los otros personajes, ya los miramos y cómo glorificaron a Dios. Elías hizo ese reto porque Elías sabía que Jehová Dios es Dios vivo, es Dios real, es el Todopoderoso, y sabía que él iba a responder, y le respondió. ¿Cuál fue la consecuencia? Que acabó con esos 450 adoradores de Baal, les cortó la cabeza, los degolló. ¿Por qué? Porque ese fue el reto. Dios le respondió. Si tú eres un siervo de Dios y no has visto la gloria de Dios, es porque, como al igual que Marta, no lo crees, no tienes la fe. Porque a Marta le dijo: Marta, Marta,
¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Cuando nosotros creemos a Dios, vemos su poder y su gloria. Por último, vamos a ver el quinto personaje. Vamos a ver el quinto personaje. El quinto personaje se trata de Abraham. A Abraham. ¿Quién no sabe la historia de Abraham? Cómo Dios lo llamó. E incluso a Abraham se le llamó el padre de la fe. Abraham era un gran siervo de Dios. Se le conoció como el amigo de Dios a Abraham. Pero Abraham tuvo sus fallas. Tuvo sus fallas. Siendo el padre de la fe, tuvo sus grandes fallas. Allí en Génesis, capítulo 12, versos del 1 al 9, Dios llama a Abraham. Ahí lo pueden leer. Es cuando Dios le hace el llamado. Ahí en Génesis capítulo 12, versos del 10 al 20, ahí podemos ver cuando Dios prueba a Abraham. Cuando Dios prueba a Abraham y regresa a Egipto. Vamos a leerlo. Génesis 12 del 10 al 20. Génesis 12 del 10 al 20 dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham había sido llamado para que llegara a Canaán. Abraham llegó a Canaán. Cuando hubo esa prueba del hambre, Abraham no la aguantó, porque todos los siervos de Dios tenemos que pasar por pruebas. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Abraham, en esa prueba del hambre, no había nada. Abraham tuvo que descender a Egipto, porque había un hambre muy grande. Verso 11. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer hermosa, de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También le vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas, camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mi mujer, para mí por mujer? Ahora pues, he aquí, tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio un orden a la gente, a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Aquí vemos cómo Abraham no pasó la primera prueba. Abraham tuvo que regresar a Egipto y con mentiras. Por medio de la mujer recibió riquezas porque dijo: es mi hermana.
Y el faraón dice, no, pues lo voy a hacer mi cuñado, y ya tenía a la hermana. Pero Faraón era un hombre temeroso de Dios, y por eso se le reveló que era su hermana, y ya no la tomó. Ahí vemos lo que hizo Abraham, el padre de la fe, cómo falló. Otro ejemplo también lo vemos en Génesis capítulo 20 del 1 al 8. Génesis 20 del 1 al 8, lo vamos a leer y ahí vamos a terminar este mensaje con ese quinto personaje. Génesis 20 del 1 al 18. Dice así: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hiciese esto? Para que hicieses esto. Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todo lugar a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas y siervos y siervas, y se las dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Y para con todos así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Aquí vemos cómo Abraham, el padre de la fe, volvió a ser otra. Primero fue a Faraón, aquí fue a este rey. Aquí vemos que fue a este rey, Abimelech. Pero sabemos que Abraham ya después se le pidió que sacrificara a su hijo, y vemos que
ya era un Abraham ya maduro. No escatimó la vida de su hijo y lo iba a sacrificar, pero tuvo que ir aprendiendo, fallándole a Dios. Quizás tú estás al igual que Abraham. Yo fui al igual que Abraham, le fui fallando muchas veces, hasta que mi fe se fue perfeccionando. Y cuando vamos perfeccionando la fe, es cuando aprendemos a andar en fe. Y esa fe es la que nunca nos falla en en cualquier adversidad que tengamos, nunca nos va a fallar esta fe. Pero es necesario que pasemos por grandes tribulaciones antes de que crezca nuestra fe. Bueno, este fue el mensaje. 5 personajes que nos hablan, nos enseñan cómo podemos caminar por fe. Y como dijo el apóstol Pablo, por fe andamos, no por vista. Porque en Efesios nos dice bien claro, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esta no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por la fe. Necesitamos esa fe. Y esa fe solamente la recibes cuando escuchas, entiendes y pones por obra la palabra de Dios. Este fue el mensaje que Dios me puso en mi corazón compartir para ustedes, para todos aquellos que están aquí presentes, que son muchos, gloria a Dios, aleluya. Y bueno, es para mí un placer haber compartido esta palabra. Es el deseo de mi corazón que Dios los bendiga y que los prospere, que les aumente la fe. Y si tienes alguna pregunta o alguna duda, cualquier cosa, llámame y con gusto atenderé tu llamado. Mándame un correo electrónico, un WhatsApp, un Messenger, una llamada. Mi teléfono es área 210-831-1199. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado. Soy el pastor de la Iglesia Cibernética de Jesucristo, que empezamos apenas ahora en septiembre. En octubre dimos inicio. En octubre dimos inicio de la Iglesia Cibernética. Y le doy gracias a Dios porque ha crecido grandísimamente. Bastantes miles de almas han llegado a los pies de Cristo. Y espero que tú que me estás mirando, que aún no te has convertido, espero en Dios que también llegues a formar parte de la Iglesia de Jesucristo. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.